Chicos, pliegos críticos, unidad 2, contenido y resultado de aprendizaje. Bueno, vamos a trabajar lo que corresponde a aislación y bloqueo y espacios confinados. Ahora, aislación y bloqueo, espacios confinados, normativa legal y gestión del riesgo. Sin embargo, como lo que es aislación y bloqueo y espacios confinados tiene mucha relación con lo que es normativa legal, ya vamos a ir viendo estos dos aspectos cuando estemos revisando estos dos de acá. Ahora, diseño y plan de gestión para actividades que impliquen aislación y bloqueo, espacios confinados para el efectivo control en el trabajo. Ahora, estos dos elementos, aislación y bloqueo, son elementos separados, elementos diferenciados. Sin embargo, puede pasar el escenario o el caso en el cual ustedes tengan que estar trabajando con ambas situaciones. O sea, estar trabajando pensando en espacios confinados y a su vez teniendo que ver temas de aislación y bloqueo. Por lo general, cuando puede pasar una situación como esta, es cuando nos toca tener que hacer un trabajo, por ejemplo, en una chimenea, o en un ducto que pase agua o que pase gas. Ahora, ahí vamos a darnos cuenta que también existe otro elemento, que son los fluidos. Y los fluidos hacen referencia a tantos a gases como líquidos, para poder también tomarlo en perspectiva. Ahora, el no control de estas dos situaciones, o el no aplicar, mejor dicho, estas dos medidas de control, que aún así, entre cada medida de control general, miren, para mí más que medida de control, o sea, el primero, sí, aislación y bloqueo es una actividad que uno tiene que hacer y uno lo puede resumir como un trabajo que implica controles. Y el espacio confinado, más que una medida de control en sí, implica un espacio físico o un lugar físico, que por su nombre es confinado, es muy pequeño. Y implica también medidas de control en específico, ¿ya? O sea, dependiendo de la perspectiva como uno lo vea, pero para mí son situaciones que implican tener que aplicar controles específicos y puntuales, y quizás controles también el 100% del tiempo. Ahora, aislación y bloqueo. ¿Y cuál es el objetivo de la aislación y bloqueo en sí? Eliminar o controlar accidentes graves y fatales producto del trabajo con energías peligrosas. Es la intervención de equipos, máquinas y sistemas. O sea, si por ejemplo alguna vez nos toca realizar un trabajo de reparación, por ejemplo, con este equipo, con este mini cargador fantasma con Lucas, quizás puede pasar algún evento. O sea, me explico. Esto tiene un brazo, y el brazo, si no se coloca un dispositivo, puede bajar de manera abrupta. Quizás cuando hay alguna reparación o en el sistema hidráulico, por ejemplo. Bueno, este equipo tiene un fallo, no los trae, no muestra los puntos de bloqueo. Sin embargo, cuando uno lo quiere hacer, se coloca un pasador en esta sección de acá y por la sección de acá. Perdón. ¿Y qué hace? Que aunque este equipo no tenga potencia, no tenga energía y no tenga como suficiente para poder mantener el brazo, este brazo quede ahí fijo. Ahora, en otros contextos, cuando tienen que hacer reparaciones, por ejemplo, al balde, lo bajan y lo dejan apoyado, por ejemplo, en un tambor. Ya, eso no corresponde. Por si acaso, lo dejan apoyado en un tambor. En otras situaciones colocan una especie como de tronco o un durmiente, o los viejitos también le llaman los famosos chocos. Pero aún así el choco es un trozo de madera que no tiene una certificación. Ahora, lo primordial de dejar fijo un brazo es que cuando lo estén trabajando o interviniendo, la energía asociada a que eso se pueda mover sea igual a cero. Eso es lo primordial de poder entender. Y de ahí que nosotros tenemos que trabajar con este concepto, con aislar y luego con bloquear. Ahora, ¿cuándo es necesario un procedimiento de aislación y bloqueo? Como la aislación y bloqueo es una medida de control brutalmente importante, yo digo brutal porque si yo aprieto un bloqueo o lo hago de manera equivocada, la probabilidad de que alguien pueda fallecer es bastante alta. Y eso hay que entenderlo así. O sea, no es lo mismo estar trabajando, por ejemplo, con una corriente de 220 voltios que con una de 380, por ejemplo. Claro, es energía eléctrica, pero como se manifiesta y como esta se mueve, es distinta. Eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora, cuando yo tengo que tener aislación y bloqueo de una forma u otra, sí o sí tengo que tener un procedimiento que me regule y me reglamente esta situación. Y bajo ese punto de vista, el reglamento de seguridad minera, el decreto 132, me define situaciones o ciertas actividades que yo debo tener en pro de
de realizar dicha labor. Ahora, ¿cuándo hay que tenerlo? ¿Cuándo es necesario tenerlo? En sí. Si existe la posibilidad de una maquinaria se active inesperadamente o aquella liberación inesperada de una fuente de energía cause daño, entonces esta fuente de energía debe ser aislada y controlada. O sea, si por ejemplo estamos reparando un vehículo y quizás hay una pendiente, lo más adecuado que uno realice es colocar una cuña. ¿Para qué? Para que el vehículo no se mueva ni se desplace. Eso es un punto muy importante a poder considerar. O sea, no pensemos solamente que a partir de de un puro candado vamos a lograr más cosas. En la práctica, la aislación de energías va a depender del tipo de energía. Uno siempre se preocupa más de la energía eléctrica, por ejemplo, de que es como la más común y de que implica riesgos bastante altos cuando se manipula o se trabaja de manera inadecuada. Pero también nos olvidamos que existe la energía, por ejemplo, la neumática, la que se contiene en herramientas, por ejemplo, como una llave, entre otros elementos. Ahora, si la maquinaria o equipo se apagan por motivos de mantención, no puede realizarse ningún tipo de trabajo hasta que se haya hecho lo siguiente. Ya, de acá viene un concepto. Yo, mecánico, tengo que reparar un equipo. Cuando yo el equipo lo dejo en el taller sin que éste se pueda mover o se deba mover, y yo, por ejemplo, tomo la llave, yo mecánico, en ese aspecto, mientras yo realice la mantención del equipo, la reparación, yo soy el dueño del equipo. O sea, nadie puede intervenirlo aparte de la persona que lo está trabajando. Y si una persona si lo llega a hacer, tiene que hacerlo previamente autorización con esta persona y a sabiendas de todo. Ahora, si yo violo un bloqueo, eso es causal de despido inmediata, en cualquier lado. Porque tú en el fondo vas a estar generando una situación para que se accidente. Ahora, revisar todas las partes y accesorios para evitar que cualquier tipo de movimiento accidental, o sea, de ahí que uno coloque ciertos bloqueos para que estos no se puedan mover. Y controlar físicamente el riesgo en aquellas instancias en las que las faenas de trabajo expondrán a los trabajadores a fuentes de energía y cerrar los mecanismos de aislamiento de energía, tales como interruptores o válvulas. Y también uno puede hacer, por ejemplo, las llaves de paso. ¿Ya? Las llaves de paso, esas generalmente que vienen como con una manilla roja, cuando está en el sentido de la tubería, está abierta, pero cuando esta se baja y queda formando un ángulo de 90 con la cañería, automáticamente el flujo se detiene. Ahora, ahí nosotros cuando, por ejemplo, cortamos el gas, estamos cortando el gas, no estamos permitiendo el paso. Sin embargo, ¿cómo puedo yo verificar si queda gas en el sistema? ¿Existe alguna forma de poder hacerlo? Yo creo que sí, pero el método correcto no lo sé. Ya, ya. Por lo menos una respuesta inteligente. Me gustó. Existen formas, pero el cómo va a ir variando caso a caso, y eso va a ser dependiendo del tipo de energía o el tipo de elemento que uno va a intervenir. Ahora, cuando uno, por ejemplo, hace un trabajo en la casa, ya sea, por ejemplo, no sé, vamos a hacer un cambio en ampolleta. Lo único que uno siempre hace de manera bien simple es ir y cortar la luz. O sea, yo hago eso por lo menos. Entonces ahí estoy interrumpiendo el flujo de energía. Pero sin embargo, ¿yo qué puedo hacer para poder liberar la energía que quede permanente en el sistema? Algo bien sencillo. Voy y prendo una luz. Automáticamente, la energía que puede quedar residual en el sistema se hace lo más cercano a cero. Y ahí estoy evitando que esa energía, cuando yo estoy manipulando, por ejemplo, una ampolleta, pueda descargarse en la persona. ¿Ya? Por eso es igual un tema bien importante de poder hacerlo. Ahora, más adelante vamos a ver bien esas cositas para que queden lo más diferenciadas posibles. Ah, chicos, terminando la clase, por favor, no se retiren. ¿Ya? Se va a hablar con el curso completo. Ahora, cuando hablamos de aislación y bloqueo, vamos a hablar en sí de dos acciones: aislar y bloquear. Ahora, independiente de que esto sea una medida de control a aplicar, ya acá vamos a tener dos acciones. Por lo tanto, la acción de aislar y bloquear implica un peligro e implica también riesgos. A poder también tomarlo en cuenta. Aislar, chiquillos, ¿qué va a hacer para nosotros?
es la acción de interrumpir un flujo de energía desde la fuente hacia el equipo o sistema mediante un dispositivo, de tal forma de asegurar que un equipo o instalación no siga recibiendo energía antes que ésta sea bloqueada para que sea intervenido de forma segura. O sea, lo ideal es que si uno va a estar interviniendo un equipo, este tenga energía igual a cero, ya que alguna maniobra que uno pueda hacer quizás va a implicar que tomemos contacto con energía eléctrica. Y eso a la larga, chiquillo, va a generar un accidente. Ahora, uno a veces lo lleva a un ámbito más doméstico. Y claro, uno dice acá en la casa, tengo que hacer algo, limpiar, por ejemplo, un computador, limpiar una pantalla, etcétera. Y eso uno siempre recomienda que, aunque sea algo sencillo, hacerlo con la mejor medida de control, que es que el equipo esté desconectado. ¿Ya? Hay veces que se cometen errores y por un error muy simple puede pasar. Entonces, chiquillos, a primera forma, es la acción de interrumpir el flujo de energía. O sea, yo tengo el postaje, que el postaje se conecta a la casa mediante el medidor. Si yo corto la luz ahí, automáticamente, ¿qué estoy haciendo? Que la energía que llega al medidor, del medidor hacia la casa, no se siga transmitiendo, no siga circulando. Por lo tanto, ¿qué voy a decir yo en ese punto? Como interrumpí un flujo de energía o corté un flujo de energía, voy a empezar a verificar nuevamente después si es que la energía sigue siendo igual a cero. Bueno, hay distintos equipos. Uno, por ejemplo, en los enchufes, cuando quiere verificar aquello, coloca un dispositivo que, si se prende la luz, sigue habiendo energía en el sistema. Y bueno, también hay otros aparatos más específicos que se utilizan más desde el ámbito eléctrico, para poder también trabajarlo o verlo de otra manera distinta. Ahora, tenemos que también tomar en cuenta cómo vamos a aislar en sí. En la casa es fácil, porque uno lo hace, por ejemplo, con un interruptor. Tú vas al medidor, cortas, etcétera, y se corta la luz. Bien. Ahora, puede que también esto tenga falla, por eso que a uno no le basta solamente con cortar, tiene que después verificar. ¿Ya? O sea, no. En tema de seguridad, chiquillos, no cometamos un error que es muy recurrente. Nos demos por sentado cosas. ¿Ya? O sea, nosotros sabemos que desde el punto de vista legal, todos a ser chilenos tenemos que tener un conocimiento cabal de las distintas leyes. ¿Ya? O sea, el no conocer algo no nos exime de responsabilidad. O sea, la ley se publica en el diario oficial, ya damos por sentado de que tú manejas la ley. ¿Ya? Y eso en tema de seguridad, chicos, también es así. O sea, no demos por sentado que un trabajador lleva 5 o 10 años haciendo lo mismo y no, porque lleva mucho tiempo, aplica los controles. Uno a veces se va a pegar sorpresa en ese aspecto. Ahora, aparato aislador de energía, dispositivo mecánico y eléctrico que evita físicamente la transmisión o liberación de energía, a ser manipulados, incluyendo los siguientes: interruptor eléctrico, switch de desconexión, válvulas en línea de agua-aire, reactivos pulpo-fuente, entre otros. O sea, que una cuña hace una manera de aislar, porque en el fondo uno lo coloca y permite que no haya un desplazamiento o un movimiento producto de una energía mecánica, para tomarlo también en cuenta de esa perspectiva. Por lo tanto, aislar, ¿qué va a significar desde una perspectiva u otra? La desconexión física, acción de dejar sin energía un equipo de instalación antes que sea bloqueado para ser intervenido de forma segura. O sea, ya de una forma introducimos el concepto de aislar, que es la desconexión física, pero ahora empieza a aparecer este concepto: bloqueada o bloqueo, o bloqueado. ¿Ya? O sea, de una forma u otra, corto el flujo de energía. Y ahora vamos a ver qué significa bloquear. Ahora, yo esto lo coloqué acá un poquito porque esto en sí es unas medidas de control, ¿ya? Y en este caso es como para qué, de interrumpir el flujo de energía. Me explico. Lo que tenemos acá nosotros en ambos contextos son correas transportadoras. Y la correa transportadora tiene un riesgo asociado, que cuando esté circulando esta,
y tú, por ejemplo, tengas una manga de ropa o algo así, o un colgante, o tu pelo largo, que esté suelto, no dentro de la camisa, tú eres caminando o moviéndote, quedes atrapado, y tú quedes atrapado en la correa. Ahora, cuando llega a pasar eso, o uno lo detecta, uno aprieta esto que está acá, lo tiras hacia abajo. Y algo que, bueno, en esta foto no se percata muy bien, o parece que no está, sí está. Esa cosita que ustedes ven ahí, tenuamente, muy tenue, muy bajita, eso, chiquillo, es un pulco. O sea, si uno, por ejemplo, va caminando y uno detecta que una persona quedó atrapada o alguna parte de su cuerpo, uno la tira hacia abajo. ¿Y qué implica esto? De que la energía o toda la energía que se requiere para que esta correa se mueva, automáticamente hace que se detenga. Y podemos proceder a hacer un rescate específico. El punto es que si yo tengo una planta minera y tengo los pulcor, primera cosa que yo debo hacer es verificar el estado, o sea, si esto está funcionando, porque no saco nada con tener un implemento que no esté operativo, ¿ya? Ahora, yo debo tener una hojita en el cual, por ejemplo, señalo el pulcor de la correa 1, correa 2, las correas que nosotros tengamos, y debo colocar fecha, hora, y si se hizo o se activó el pulcor y ver cómo funciona. Ahora, si no funciona, hay que dar aviso y técnicamente la planta no puede estar operando o no pueden estar moviéndose las correas. Razón motivo porque no tengo una medida de control si es que llega a ocurrir un accidente. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo más probable haga el Servicio Nacional de Junín o el Servicio Nacional de Minería? Es que cuando vayan a una planta que tenga estas características, van a ir al pulcor y lo van a bajar para ver si este está o se encuentra operativo. Ahora, dispositivo de seguridad, chiquillo, es un dispositivo instalado en el equipo que en caso de emergencia es donde se vean comprometidas las personas, equipos o instalaciones del medio ambiente, este puede ser activado para tener el equipo en cuestión. Eso es, o sea, tú ves algo, lo bajas y para, se detiene. Ahora, piola de emergencia, que en este caso el pulcor también lo conocen como la piola, botonera de emergencia, y estos dispositivos no deben ser utilizados para realizar bloqueo. O sea, yo los tengo, paro algo, detengo, pero es para hacer netamente maniobras de rescate. Ahora, yo no, si yo veo un pulcor, no debo accionarlo, ¿para qué? Para poder, ¿cómo se llama?, hacer una intervención acá, en un área de esto, como por ejemplo en estos polines, estas cositas así. Porque si yo voy a estar interviniendo algo y nadie sabe que yo estoy ahí, que estoy haciendo una tarea, pueden dar la energía y se puede producir un accidente. Por eso es que una de las cosas buenas de lo que es aislación y bloqueo es que al tener estos elementos funcionando, ya se da, y con un respectivo cartel y un registro, ya todas las personas que están en un área se dan por enterados de que hay trabajos ahí y no se pueden hacer acciones para poder retirar un bloqueo. Y recuerde, retirar o alterar un bloqueo, retirar, alterar o romper, esos tres causales van a hacer que la persona sea despedida de manera inmediata, para poder también tomarlos en cuenta. Es bloqueo chiquillo. Eso Rodrigo. lo que si usted causal de despido es desde el punto de vista obviamente laboral, pero también podría ser desde el punto de vista penal, si ocurriera un accidente, también sería más, ¿cierto? O sea, es como, es eso, Rodrigo, netamente eso, lo que tú dijiste. Claro. Mira, hay varios casos de que, a ver, imaginémonos, por ejemplo, los convertidores, esos que van girando y adentro a cierta temperatura y ciertas condiciones empieza, por ejemplo, a separarse el cobre de la escoria. Por poner un ejemplo, esos convertidores de un tipo teniente. Eso, por lo general, van a funcionar con un motor. Y ese motor va a funcionar con energía eléctrica.
¿Qué se hace en primera instancia? Se corta la energía y después se coloca una cuña o un bloqueo para que esa parte del motor se detenga. Si yo, trabajador, veo que están haciendo eso y por ese motivo vengo y saco el bloqueo y tengo una persona adentro y lo he hecho funcionar, ya con el simple hecho de haber alterado el bloqueo, eso es causal de despido inmediato. Ahora, si un trabajador fallece producto de esa maniobra, ya estamos claro que hay una responsabilidad civil en lo penal, pero es espantosa. Ahora, los bloqueos, para poder retirar un bloqueo, hay que pedir siempre permiso a la autoridad máxima en la faena. Y me tocó ver en algunas faenas que tenían que pedirle al gerente que era autorizar a poder retirar un bloqueo. O sea, para que se den cuenta a veces de la gravedad de la situación. Ahora, hay casos que, por ejemplo, más adelante vamos a ver dos elementos muy importantes, que un candado y una pinza, o una pinza de tarjeta, mejor dicho, que el trabajador está haciendo su pega, se olvida y se va para la casa. Y entregan el turno y resulta que no pueden trabajar porque la persona no está y dejó su candado de tarjeta puesto. En ese caso, ahí sí uno debe pedir autorización respectiva y va a solicitar el retiro de la tarjeta. Bajo ese punto de vista, no hay sanción de despido, ¿ya? Para la persona que sí retiró el bloqueo, previo permiso, pero sí va a haber un tipo de sanción para la persona que dejó el bloqueo puesto. En este caso, la tarjeta y el candado, para lo que es el asumido bloqueo. Pero, sin embargo, recuerda, Rodrigo, que si yo, por ejemplo, altero algo y un trabajador se accidenta, eso pasa a ser accidente del trabajo para el accidentado. Sin embargo, para el que ocasionó aquello, no va a tener el mismo tratamiento. No. Y eso hay que ser bien tajante, ¿eh? Bien tajante. Le pueden preguntar a ustedes eso, y no tiene más lectura. Es así. Ahora, en prevención, chiquillos, hay cosas que son de esa forma y de esa manera y no hay más vuelta. Y esta es una de aquellas. Me acuerdo un día, en una empresa, un supervisor hizo todo un trabajo y luego tenían que colocar unos bloqueos, sacar unos bloqueos para poder reparar, eran la cuchilla de una motoniveladora. Y el trabajo estaba hecho, estaba terminado, pero le quedó una duda, entonces mandó un trabajador a revisarlo sin ningún bloqueo, sin nada. Lo permitió que el trabajador se metiera abajo del equipo. En ese momento fue sorprendido y se le acusó se le puso un despido inmediato, sin derecho a nada. Porque en este caso, él como supervisor violó un reglamento. Ahora, los bloqueos estarían reglamentados, o sea, no deja nada de manera antojadiza. Ahora, es la acción de asegurar el aislamiento con un dispositivo propio del equipo conexo a este, con el objetivo de que las energías de operación y residuales no puedan liberarse fuera del control del personal que efectúa la revisión, mantención y o reparación del equipo o instalación. El bloqueo está compuesto por un candado, tenaza o tarjeta. ¿Ya? Y en la práctica son estos, ¿ya? Pero ahí los vamos a revisar con calma para poder tomarlo en cuenta. Miren, hay un tema, por ejemplo, que uno va, cuando uno toca una planta, o era una planta, voy a buscar una foto más abajo, parece que esto es un tablero. Y si se dan cuenta, el tablero ahí tiene una especie como de aldaba para un candado. En este lugar, y de hecho, ahí está la tarjeta, ahí por donde está la pinza. Y la pinza tiene 6 hoyitos. O sea, tú la abres, la colocas en la sierra, y en cada hoyito vas a colocar un candado o una tarjeta. O sea, que ya cortaron la luz, cortaron la energía, perdón, verificaron que la energía igual a cero, y para poder trabajar colocaron la pinza y cada candado de cada trabajador que esté interviniendo. O sea, si tengo 6 personas, van a tener que haber 6, y así sucesivamente. Ahora, para poder darle energía de esto, tiene que estar tiene que estar la tarjeta con la pinza. Ahora, hay un protocolo en lo que es dilación y bloqueo, y de hecho ahí tengo un ejemplo de lo que
de la desviación que detecte una inspección. No dispone de registro de bloqueo en el área, contraviniendo lo que estipula este artículo de este decreto supremo. Pero antes de poner un poco dispersos, vamos a lo anterior. Estos son los elementos, estos dos de acá en realidad son los elementos primordiales. O sea, y lo que está acá a la pinza es cuando ya tenemos más de una o dos personas haciendo el trabajo. Y pasa, un colega me mostró una parada de planta que una pinza de esta tenía puestas 6 pinzas de esta. Y una de estas intervenía por 36 personas. Ahora, esto tiene un truco. Cuando yo veo un tema de pinza, el último en colocar su tarjeta con su candado es el supervisor. El último. ¿Ya? En algunas empresas, y es lo que yo me tocó ver mucho a mí, era el primero en entrar y el último en salir. También. O sea, lo más lógico para mí es que la primera tarjeta que coloquemos acá va a ser la del supervisor, y cuando está esa primera puesta, se colocan todas las tarjetas. Y cuando están todas las tarjetas puestas, el supervisor verifica. Ahora, ¿cuándo yo lo voy a retirar? Es cuando el supervisor retire su tarjeta. Por eso es que es el primero en entrar y el último en salir. Eso es como cuando uno ve los sistemas de bloqueo, los lookouts, que también uno dice en el idioma inglés. Ahora vamos a revisar un poquito qué significan estas cositas. Bueno, el bloqueo en sí es la acción de instalar un elemento de bloqueo, un dispositivo de bloqueo y un interruptor de energía eléctrica, asegurando que los equipos que estén interviniendo no puedan operarse hasta el bloqueo sea retirado. O sea, yo lo que le mostré, por ejemplo, es en acá abajo, corto la energía, coloco un equipo para verificar energía igual a 0, cierro, coloco la tarjeta de bloqueo, o sea, la pinza de la tarjeta, con la tarjeta sola con mi candado, dependiendo de cuánta gente, y ¿qué va a pasar? Mientras esté esto puesto, esto no se va a poder abrir. Por lo tanto, ¿qué asumimos nosotros? Que como hay un candado de personas trabajando, esto está con energía igual a 0. Ahora, antes apareció el concepto de energía residual, y la energía residual es la energía que queda en el sistema. Un ejemplo de energía residual es cuando sufre un accidente de tránsito, un choque frontal o lateral, y los SERPAC no se han activado. Cuando pasa eso, uno retira, por ejemplo, los bordes de la batería y da contacto. Al dar contacto, ¿qué hago yo? Trato de, en el fondo, voy a hacer que la energía residual en el sistema sea igual a 0. Para también tomarlo en cuenta. El elemento de bloqueo se considera elemento de bloqueo al candado de seguridad con su correspondiente tarjeta de bloqueo, peligro, equipo, bloqueado. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque en la tarjeta de bloqueo, por lo general, viene la identificación de la persona. O sea, este candado es para, por ejemplo, Pepito, o va a ser, por ejemplo, para Freddy, sucesivamente. Cada persona tiene su tarjeta y su candado. Y eso, al igual que un elemento de protección personal, un EPP, es personal e intransferible. Nadie más lo puede utilizar aparte de que seas tú. Y lo otro importante a tomar en consideración es lo siguiente: un registro de bloqueo. O sea, basta con que no tengamos uno de estos elementos y no se puede intervenir el equipo. Ahora, yo experto en prevención, cuando me tocaba ir a un lugar o un área dentro de la empresa que estaba con esto, yo para hacer ingreso en el área, aparte de la autorización, también colocaba mi tarjeta con mi candado. Razón, motivo, porque yo también estaba haciendo una labor de inspección. Porque yo estaba viendo cómo intervenir en un área. Y eso es importante siempre registrar a todas las personas que estén ahí. En la práctica, siempre que tengamos trabajo de aislación y bloqueo, yo debo tener considerado esto que está acá. Una hojita en el fondo o un registro de bloqueo. De bloqueo y desbloqueo. En el fondo, ¿cuándo coloqué un bloqueo? Y cuándo coloqué o cuándo saqué un bloqueo. Lo que corresponde a la entrada y lo que corresponde a salida.
¿ya? Bajo un estándar internacional, el norteamericano, puede ser el in y el out. Ahora, el número de actividad que tú hiciste, la fecha y la hora, ¿ya? O sea, la fecha y la hora cuando tú entraste a hacer el trabajo. Y tu nombre, el nombre del trabajador y el número del candado. Cada candado que nosotros tengamos en la empresa tiene que estar numerado. Y nosotros como expertos en prevención, o en su efecto, el jefe de mantención, cualquiera de los dos, puede tener un manojo con todos los candados de bloqueo. ¿Para qué? Para poder sacar un bloqueo siempre y cuando el trabajador se retiró y poder desbloquear un equipo. Pero cuando no haya nadie y un trabajador dejó esto de manera accidental. Ya, eso es lo importante. Y eso uno siempre, o sea, yo cuando trabajaba en ese caso, yo a veces tenía guardado una caja con todos los bloqueos. Y, perdón, con todas las llaves. Los candados de bloqueo siempre van a ir chiquillos con 2 llaves, siempre. Y también el color del candado va a hacer referencia a el tipo de trabajo. O sea, los mecánicos por lo general siempre utilizan candados rojos, y los eléctricos a veces candados amarillos. Eso va a depender también de cada empresa. Ahora, una vez que yo coloco los datos de entrada, mi nombre, mi número de candado, porque así sabemos con un listado maestro que el candado 1, 2, 3 y 4 pertenece a la persona A, B, C o D, debo señalar qué equipo voy a intervenir y cuál es el trabajo a realizar. O sea, no es que yo llegue y bloquee y listo. No, no, no. Estos listados, al estar públicos, uno sabe, por ejemplo, que la persona tanto está interviniendo tal equipo haciendo total trabajo. Ahora, si estamos trabajando nosotros con energías altas, con alta energía, que en el fondo el más mínimo error puede producir un daño, un accidente, esto es importante siempre. Porque así yo, por ejemplo, si sé que una persona está teniendo un equipo eléctrico y tal persona, y ocurre un accidente, yo automáticamente sé dónde está. Y también puedo tener un listado si tiene alguna patología, por ejemplo, cardíaca, para así cuando uno llame equipo de respuesta, informar dicha situación. Una vez que yo coloco la hora de salida, ¿ya? Y yo ya terminé de hacer mi trabajo en sí, voy a hacer el desbloqueo, ¿ya? Muchas veces quizás el equipo que ha bloqueado todo el día, pero es porque como el equipo no está operativo, no puedo yo retirar el bloqueo en su totalidad para que sea utilizado. Eso también hay que ser bien, a veces bien consciente en aquello. Ahora, cuando ya terminamos de hacer el trabajo, vamos a darnos cuenta que ya los candados con su tarjeta no están, y el supervisor verifica esta situación, retira su candado, libera la pinza y la saca. Y automáticamente va a dejar ya el tablero, por ejemplo, disponible. ¿Para qué? Para que se puedan realizar los distintos trabajos que tengan que hacerse. Ahora, muchas veces le va a pasar un caso de que quizás un operador es el dueño del equipo. Sin embargo, el operador que opera ese equipo, al estar, ¿cómo se llama? Al estar siendo reparado, el mecánico pasa a ser el dueño del equipo. ¿Ya? Y el mecánico, al tener en el equipo la tarjeta con su candado y pinza, eso es lo que manda. ¿Ya? Ahora, ese concepto también es muchas veces como el concepto de dueño de área, como algo así, para también tomarlo de esa perspectiva. El tema, por ejemplo, con los loros vivos, que los loros vivos son los que, por ejemplo, pueden permitir el ingreso o entrada de ciertas personas a ciertas áreas, también un aspecto u otro es como una especie de bloqueo, que en el fondo lo que hace la persona restringe el movimiento para que no haya interacciones hombre-máquina o máquina-máquina. Y así en el fondo estamos cortando ciertas energías que pueden ocasionar un accidente. Ahora, el candado y la tarjeta son como los dos elementos principales cuando uno habla de aislación y bloqueo. Y como yo le decía anteriormente, y es pregunta de prueba, los candados y las tarjetas son individuales. Y las pinzas van a ser grupales, porque en el fondo se puede acá bloquear más de una persona, ¿ya? Ahora, estos candados no son caros, van aproximadamente como desde los 2.500 pesos más IVA, hasta 10, 15.000 pesos. Ahora, hay varias cosas más, por ejemplo. Ahora, si estamos haciendo trabajos eléctricos, hay unas pinzas
que son completamente de plástico. No tiene nada metálico, 100% plástico. Por ese motivo, porque el plástico no es conductor de la electricidad. Para también tomarlo en cuenta. Bueno, dispositivo único personal empleado, el candado, para realizar el bloqueo efectivo de un punto específico. El candado se utiliza en conjunto con la tarjeta de señalización. O sea, no es el uno o el otro, son ambos. Y la tarjeta de señalización o tarjeta de bloqueo, ¿qué es? Son las tarjetas utilizadas para identificar al personal autorizado o bloquear también si existen algún equipo fuera de servicio. ¿Se acuerdan que una vez les explicaba de que si tenemos un equipo que está siendo reparado por un tema mecánico y ese equipo no se puede utilizar? Yo les explicaba que uno le puede colocar, por ejemplo, un papel que diga fuera de servicio. Ya. Lo que hacen en algunas empresas, en la puerta del equipo, colocan una cinta y colocan la tarjeta, equipo no utilizado, no se puede utilizar equipo. Ya que en el fondo también uno da utilización, o sea, uno advierte que un equipo está fuera de servicio de manera provisoria o temporal, por también tomarlo en cuenta. Ahora, si yo trabajador utilizo un equipo que tiene esa característica que está fuera de servicio y me accidento, ¿yo lo puedo contabilizar como un accidente del trabajo? Profesor, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Ya. Yo, por ejemplo, tengo un equipo en el cual me dice textual, equipo fuera de servicio. Y yo, trabajador, veo eso y aún así utilizo el equipo. Sin pedirle permiso a nadie, lo llego, lo saco, lo uso y me accidento. ¿Puedo decir que eso es un accidente del trabajo? No. No. ¿Por qué lo saco sin permiso? Uno. Segundo, el equipo no está en condiciones operativas. Por lo tanto, ¿qué pasa a ser para nosotros? Automáticamente una negligencia inexcusable. Profesor, ¿Mm? pero haciendo de abogado del diablo, ¿qué pasa? Obviamente que la cobertura del trabajador se le tiene que dar igualmente, independiente que después se Sí. determine la causal que usted señala de ¿Mm? negligencia inexcusable para motivos ya de su permanencia laboral. Pero técnicamente estando dentro de la faena, porque si no fuera accidente del trabajo tendría que ser un accidente común, no tendría cobertura de mutualidad, ¿cómo sería ahí? Un accidente nomás, simplemente. Un accidente. Y como no es un accidente del trabajo, mira, la prestación médica se va a dar, va a haber cobertura. Pero después todo el tratamiento no se va a considerar como un accidente del trabajo. Ese es el punto. Por eso es que muchas veces, miren, uno en prevención va a tener siempre un dilema, Rodrigo, siempre. Y es que uno, por ejemplo, ve la planificación de los trabajos, todo lo que hay que hacer, ves el personal, ves todo, y de repente te dicen que por un trabajo tienen que haber 3 personas, y tú vas y hay 4. Y esa persona no firmó documento, nadie está trabajando igual. Entonces te dice, es que yo vine acá porque me mandó mi jefe. Entonces, si pasa eso, después ocurre un accidente, ¿cómo yo explico que esa persona estaba ahí, siendo que no hubo planificación y capaz que incluso ni siquiera su cargo es para eso? Entonces, esos chicos son los temas que uno a veces tiene que especificarle a los viejitos. Oye, si tú vas a hacer un trabajo, tienes que tener un permiso, tienes que tener una autorización. Mire, la próxima semana vamos a revisar nuevamente el concepto de la AST, ¿ya? Y 2 documentos más, que se utilizan siempre. Bueno, lo vamos a adelantar con un documento que es para la unidad 3, pero quiero que lo conozca. Ahora, si el trabajador se accidenta porque una jefatura lo pidió, ya ahí el tratamiento es distinto, porque él no está por mutuo propio, él está porque fue solicitado para aquello. Y ahí sí que vamos a tener cobertura, pero el que va a tener un tema ahí va a ser el supervisor. Eso va a ser como un tema interno en la empresa. Ahora, Rodrigo, mira, ¿por qué yo le hago mucha referencia a aquello? ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo en la unidad 1 y empezamos a ver el tema de la DIAT? Sí. Y la DIAT, pero me cargo un poquito esto. Cargo.
¿Qué pasa, por ejemplo, si yo acá tengo como trabajo habitual personal de aseo? Y describa, o sea, si alguien que estaba haciendo el trabajador al momento de accidentarse, por ejemplo, personal de aseo, o sea, definiendo personal de aseo como la persona que está encargada netamente de hacer limpieza. Nada más que eso, limpiar. Pero resulta que el trabajador se accidentó pintando una puerta. ¿Cómo yo explico esto? Por eso, en ese aspecto, hay que ser bien pesado. O sea, no hay que dar doble intenciones. Y eso explicarlo, y explicarle a la supervisión y explicarle a los trabajadores, que no se trata de que uno se niegue, pero se trata de lo siguiente, que si ocurre un accidente, ¿cómo hago el tratamiento? Ya, por si acaso, para que también lo puedan ver. No sé, Rodrigo, si expliqué un poco su consulta. Sí, sí, profe, sí, ¿Sí? sí entiendo obviamente la perspectiva de lo que señala de que aquí en la DIAT se señala la actividad, perdón, el trabajo habitual y después se describe el accidente, obviamente que no es congruente. Pero obviamente que en este caso el trabajador, por ejemplo, si fue obligado a ir, me refiero a ¿Mm? eso, que independiente que diga una cosa, claro, se tiene que informar con veracidad. Obviamente que van a haber multa y todo el asunto para la empresa, pero igual yo trato de entender de que es un accidente del trabajo y debería tener cobertura. Sí, pero resulta que, ¿cómo es la definición de accidente del trabajo? ¿A causa o con ocasión del trabajo? Claro. ¿Y qué me define mi trabajo? Un contrato de trabajo. Valga la redundancia, o sea, si no es de mala onda, chicos, sí. ¿Saben por qué se los digo? Porque en esto a veces me tiró problemas. O sea, ¿en qué sentido? Y se lo digo así, bien objetivamente. Yo trataba siempre de ver los trabajos y los trabajadores, y trataba de ver quién tiene que estar en cada lugar. Entonces me preguntaba, ¿por qué hace acá esta persona? Si cuando hicimos el análisis de seguridad, esta persona no está incluida dentro del análisis. Y al tener una persona más, estoy cambiando la situación de trabajo, esto tiene que hacerse de nuevo. Y ahí, chicos, empiezan los inconvenientes. O sea, más complejo aún, si yo, por ejemplo, voy a un área, reviso el registro de bloqueo y tengo 3 personas. Pero voy al área en sí, donde estoy trabajando, veo 5. Tiene 2 personas haciendo trabajo con energías potenciales o con una energía compleja y automáticamente ocurre un error, ellos pueden fallecer. La pregunta mía, ¿por qué están ahí? ¿Y qué medidas de control se hicieron? Ahora, con esto hay que ser bien tajante. Cuando uno trabaja, tiene que tener a mano la planificación de los trabajos, trabajadores por tarea o por actividad, así sucesivamente. Porque después cuando un trabajador fallece, a ti te van a empezar a hacer todas esas preguntas. Oye, ¿cuál es el contrato del trabajador? ¿Cuál es la actividad? ¿Por qué estaba ahí? ¿Quién autorizó esto? Oye, si el trabajador está haciendo este trabajo, ¿dónde están sus procedimientos de trabajo? ¿Dónde están las capacitaciones? Y así sucesivamente. Entonces, no se trata de ser algo antojadizo, sino de tener la evidencia. Felipe. Profesor, entonces yo bajo un contrato me puedo negar a hacer algo que no sale en el contrato o en el trabajo, ¿no es cierto? Técnicamente sí, y eso está Ay, amparado bajo el derecho de negación. mm, es que muchas veces a uno le hacen contrato, por ejemplo, yo cuando estaba trabajando en Wasco me hacían contrato por limpieza industrial y se ¿Ya? supone que iban muchas cosas, pues nos hacían hacer de todo, pintar y todas las cosas y además trabajábamos a una altura y no nos hicieron ni examen, pues, para eso se necesita examen igual. Sí, pero el que iba a tener un problema, netamente, va a ser también el empleador, porque el empleador te está a ti exponiendo a una situación de riesgo. Ahora, ¿se acuerdan que en salud ocupacional, en la unidad 1, estuvimos trabajando el tema de los exámenes? ¿Y cuál es el objetivo de los exámenes, chiquillos? Poder Ver ver si si el el trabajador está ver capacitado si el para el trabajo, trabajo. O tiene la condición de salud para hacer un trabajo, ¿no es claro, cierto? si la salud es Claro. compatible. Eso mismo. Ese es el punto. Entonces, se van dando cuenta que de a poco todo lo que estamos viendo va apuntando a algo. Va apuntando a que si ocurre un accidente yo tenga y pueda generar todos los respaldos necesarios
para poder en el fondo demostrar por qué el trabajador está haciendo un trabajo. O si llega a pasar algo, si yo tomé todas las medidas de control necesarias para que el trabajo se hiciera de la mejor manera. O sea, no lo tomen, chiquillos, como que un capricho o algo, sino que recuerden que nosotros tenemos una competencia, una obligación de tipo legal, que es asesorar al empleador en el correcto control de riesgo. Y esto veanlo bien, bien simple. No es como que yo me preocupo solamente, hiciste la charla, tuviste el EPP y el procedimiento, está listo. No, no, no. Ir a los trabajos, detectar condiciones y situaciones, revisar documentos, revisar contratos, ver si los contratos están de acuerdo al trabajo, entre otras cosas. O sea, no nos desvirtuemos de eso. O sea, seamos bien concretos. O sea, chiquillos, nosotros no podemos permitir que gente esté haciendo trabajo sin las medidas de control necesarias. ¿Ya? Y eso es un tema bien, bien decidor. Se los digo porque la edición y bloqueo es un tema bien complicado, que hay que hacerlo, ya hay que mantener cierta actitud y actividades para evitar en el fondo no hacer nuestro trabajo. Nunca olvidar la ley de accidentes del trabajo que nos dice a nosotros, que nosotros somos asesores en el control de riesgo para los empleadores. Esa es nuestra función. Ahora, chiquillos, bloquear para nosotros, ¿qué va a significar en sí? Colocar una forma de bloqueo o dispositivo personal apropiado en el equipo de tal manera que sea imposible conectar, encender, poner en marcha, usar o activar el equipo sin remover el bloqueo o dispositivo. ¿Ya? En algunos equipos con maquinaria pesada van a encontrar que incluso la llave de la cabina se esconde. Una cajita, ya, y después uno le coloca un candado para poder cerrar la cabina, para que, por ejemplo, que no tenga acceso al equipo. Eso también es como bien, bien decidor. Cuando vamos a tener bloqueos, hay personal metido en esto. Y el personal va a tener dos conceptos: persona autorizada y persona responsable. Primero, la responsable es un supervisor o una persona autorizada por el grupo de trabajo, designada por el supervisor que realizará la intervención o está a cargo de ella, en el equipo o en la instalación. O sea, pues el supervisor que realizará la intervención o estará a cargo de ella. ¿Ya? O sea, yo soy responsable, por ejemplo, si tengo un equipo de trabajo como supervisor y tengo 3 personas interviniendo un equipo. Entonces, me conecto yo y luego se conectan los trabajadores. Y una vez que terminemos el trabajo, se desconectan los trabajadores, yo verifico que no hay ninguno conectado y me desconecto yo automáticamente. Ese es un ejemplo de persona responsable. La autorizada es una persona calificada a la cual el empleador ha dado la capacitación teórico-práctica, entrenamiento ulterior y responsabilidad para desarrollar maniobras de eliminación y control de energía. O sea, en este aspecto va a ser la línea de supervisión y la persona en el fondo que va a hacer el trabajo en sí, el personal calificado. ¿Ya? Ahora, nunca olvidar, para esto debo tener un procedimiento de trabajo, ¿ya? Y quiero que la próxima semana revisemos más o menos uno estándar, porque lo que hay en la acción de bloqueo, chiquillo, es como multipropósito en sí el procedimiento, uno tiene que irlo adecuando. Porque, por ejemplo, una cosa que esté trabajando, soldando, por ejemplo, un ducto de aire o de agua, o que quizás estemos reparando una maquinaria pesada, o estemos reparando una correa transportadora, o estemos reparando la parte de un tablero eléctrico, y así sucesivamente. Entonces, los escenarios que se pueden dar son bastantes, y muy diferentes unos de otros. Por eso que no es como, por ejemplo, como una receta de cocina estándar, sino que vamos a tener distintos tipos de recetas o distintos tipos de casos que uno tiene que poder aplicar esto. Ahora, ya tenemos claro el personal responsable y el que va a hacer el trabajo, para lo que es aislar y bloquear. Entonces, chicos, aislar para nosotros va a ser esto: desconexión física o acción de dejar sin energía un equipo o instalación antes que sea bloqueada para su intervención segura, o de forma segura. Y bloquear es colocar en sí el dispositivo, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener dos cosas distintas: el aislamiento y bloquear, aislar y bloquear. Y el personal responsable. Y el elemento de bloqueo por autonomía, que es la tarjeta con el candado, ¿ya?
Ojo, hay de distintas marcas, de distintos colores, el color para lo que se utiliza, cada empresa lo designa, al igual que, por ejemplo, el color del casco. Las jefaturas que siempre tienen casco blanco, ya cuando son jefaturas más altas, casco de color plateado dorado, por ejemplo, o el personal de mantenimiento a veces tienen cascos azules, mantenimiento eléctrico, por ejemplo, tienen cascos verdes, así sucesivamente. O sea, eso depende de cada empresa, no es como una cosa o una receta en específico de aquello. Ahora, las energías, chiquillos, vamos a trabajar desde esta perspectiva, desde el equipo eléctrico, la fuente de energía peligrosa y el tipo de energía peligrosa. O sea, un equipo eléctrico, por lo general, va a tener energía, va a pasar energía. Ahora, hay un equipo en sí que puede dar como dos tipos de energía o dos situaciones. Por ejemplo, una bomba para poder, por ejemplo, cargar combustible o sacar combustible. Una bomba eléctrica pequeña, por ejemplo. Esa bomba funciona mediante energía, pero por ella también pasa un fluido, un líquido. Entonces, a veces también que para poder hacer ciertos trabajos hay que ver ciertas cosas. Ahora, eso tenemos que ver en la unidad 3, ¿ya? Pero hay un caso hipotético, por ejemplo, cuando tengo un tambor y tengo que hacer una maniobra o un corte en el tambor. Eso lo hago en el foco de explosión, ¿ya? Pero también hay ciertas cosas de aislación y bloqueo que nos aplican en ese caso. Ahora, como norma básica, si tengo un tambor y yo lo quiero cortar, ya sea con un esmeril angular o con un oxicorte, lo primero que debo hacer es quitarle todo el combustible. 1, 2, lavarlo por lo menos 3 veces, enjuagarlo con agua sola y después también con agua con un detergente. Y cuando lo esté cortando, colocar una manguera con aire para ir manteniendo esto frío, pues si llegase a quedar algún residuo de combustible adentro. ¿Ya? Porque esto, el combustible, calor, presión, si con el calor la presión va a aumentar, este volumen es definido y puede haber un riesgo de explosión. Y créanme que eso ha pasado. De hecho, tengo un video que tengo que buscar para poder mostrarles aquello. Bueno, equipo eléctrico es cualquier dispositivo que produce, consume, almacena, transmite o convierte energía. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener que nosotros, si queremos hacer un procedimiento de aislamiento y bloqueo, en el fondo es retirar todo tipo de energía que pueda acumularse, producirse, consumirse o almacenar por el equipo. ¿Ya? Es un concepto que también podemos tomar nosotros en cuenta. Fuente de energía peligrosa, y acá vamos a tener un tema distinto. Claro, acá tengo un equipo eléctrico, en el fondo un tipo de energía, pero cuando uno habla de las fuentes de energía, uno acá va a identificar 4 distintas: eléctrica, mecánica, hidráulica y neumática. Ahora, 4 tipos de energía distintos, 4 tipos de bloqueo distintos. Y eso nos deja, chiquillos, a dobles lecturas. Ahora, cualquier fuente de energía no controlada en un equipo, maquinaria o sistema bajo intervención para reparación o mantención que tiene el potencial de peligro para causar lesiones a las personas y daño a los equipos y sistemas debido a la puesta en marcha imprevista del equipo o maquinaria o liberación de energía almacenada. ¿Ya? Norma básica: un equipo se puede intervenir siempre y cuando el equipo ya esté liberado, o sea, se entregue al encargado y este no posea ninguna tarjeta, candado o algún elemento que permita bloquear. ¿Ya? Recuerden que aislar y bloquear son cosas distintas, pero van de la mano. Bueno, estas pueden ser eléctricas, los tipos de energía peligrosa. Estos pueden ser eléctrica, mecánica, hidráulica y neumática, química, térmica, presión residual, etc. Con un potencial de causar daño a las personas. O sea, un potencial, ¿a qué se refiere? Que ante el más mínimo error que tú cometas a manipular estas energías puede causar un daño. El tema de las cuñas para que un vehículo se pueda estacionar no es algo antojadizo. En una faena me tocó ver un caso que hubo una camioneta que se estacionó, tenía una pendiente algo así más o menos, ¿ya? Como un 2 o 3%. La persona se estacionó, no colocó freno de mano, no colocó cuña, y al rato después sentimos un golpe. La camioneta entró hasta una oficina. En ese aspecto teníamos nosotros una energía de tipo mecánica. Y al colocar la cuña hubiese permitido que el equipo no se desplazara tan rápido o no se hubiera desplazado.
Por eso es importante que también tomemos conciencia de que en toda faena minera, todo equipo que tenga ruedas o que se pueda mover con ruedas, tiene que tener una cuña. Ahora, muchas veces me preguntan, ¿y si el equipo no tiene cuña, cómo hago que el equipo no se mueva? En ese aspecto, uno entierra o uno sienta el balde. Ya en este caso, lo sienta. El equipo prácticamente no se va a poder mover. Ahora, cuando yo quiero que una persona se acerque a un equipo, ¿cómo le indica a la persona que se puede acercar? Es cuando ella viene y baja y sienta también el balde. Ya en ese aspecto que le dice, ok, este equipo no está operando, por lo tanto tú puedes hacer una interacción o acercarte a la persona. Eso también es un elemento chiquillo a considerar, ¿ya? Para que podamos también tomarlo en cuenta. ¿Ya, chiquillos? Ahora, cuando uno habla de potencial, es que mientras no haya un contacto y ese contacto supera una barrera, no hay daño. Pero basta que haya el contacto y la barrera se supere, ¿para qué? Para que nosotros podamos hablar de un daño a las personas. ¿Ya? Ese caso. Ahora, tenemos 4 tipos de energía distinta. Vamos a tener 4 bloqueos distintos. Uno por cada tipo. Y eso no da lectura. Hay que tomarlo desde esa perspectiva. Bueno, los tipos de bloqueo tenemos para energía eléctrica, energía electrónica, neumática y mecánica. ¿Ya? Vamos a partir con la eléctrica. Ahora, se interviene directamente en regletas de conexión, dispositivo eléctrico, etc., instalando o cambiando un cable conductor que altere el funcionamiento normal y seguro del equipo. Electrónica se interviene directamente en un dispositivo electrónico de control, modificando en su programa alguna condición de operación o dispositivo de seguridad del equipo. O sea, en este aspecto se interviene en la parte eléctrica del equipo y en este caso se interviene en la parte del control. Cuando uno de los PLS y estas cosas, chiquillos, son básicamente elementos que se pueden programar. Por lo tanto, ahí tú puedes producir una alteración en el programa. Tenemos también lo que es neumático, se intervienen los componentes de las líneas de aire y su control, alterando la operación normal y segura del sistema neumático. Por ejemplo, si tenemos un ducto que queremos limpiar, muchas veces, o trabajar, lo que hacen algunas empresas, lo cortan o lo desconectan y colocan un bypass. En el fondo puede ser una manguera o una tubería tipo temporal. ¿Para qué? Para que esto pueda funcionar. O en el fondo se pueda ser reparado. Mecánico se interviene removiendo o alterando directamente sobre un dispositivo de seguridad que es parte del control de un equipo. ¿Ya? O sea, muchas veces se va, por ejemplo, a remover una polea o remover algún engranaje. Las cuñas también pasan, aunque no se remueven, pero se colocan. Y también se puede hacer un bloqueo de tipo mecánico, para poder verlo así. Bloqueo personal, destinado a ser efectuado, en caso del tipo de bloqueo, destinado para una persona, para que éste sea seguro. O sea, yo puedo bloquear yo. Si yo solamente trabajar, yo solamente bloqueo. Y los departamental, en este caso, déjenme buscar una imagen, chiquillos, para poder mostrarles. Esto, chiquillos, es otro efecto, es otro ejemplo de bloqueo departamental, ¿ya? Ahora, lo que les puede tocar a ustedes poder ver mucho es esto. Lookout, uno puede también introducirlo como bloqueo. Y ahí esto es como más normal de lo que pueda pasar, o un caso más en específico. Ahora, chicos, ¿qué pasa, por ejemplo, si estoy trabajando bajo régimen de subcontratación y yo estoy trabajando en un área que no es mía? ¿Cómo funcionaría un poco esto? ¿Alguien tiene alguna noción, chiquillos? Hay que solicitar algo, ¿verdad?
¿Al encargado de quién y de qué? ¿El área? Ya, ¿El lugar? pero ¿de cuál empresa? ¿El demandante? Ya. Mire, cuando yo, por ejemplo, empresa contratista, me contratan para hacer una reparación y que implique esto, yo debo bloquear. Pero para que yo pueda bloquear, lo que debe pasar primeramente es que la empresa me entregue el área aislada y bloqueada. Y una vez que nosotros vamos con la empresa mandante, siendo nosotros contratistas, y verifiquemos tal evento, ok, área está entregada, bloqueada, aislada y bloqueada, por lo tanto nosotros vamos a proceder a instalar nuestros bloqueos para poder trabajar. ¿Ya? Es como con lo que conversamos un poco en la mañana, aunque entre paréntesis vinieron muy pocas clases en la mañana, y vamos a conversar un poco de eso. Ahora, yo puedo trabajar en áreas sí, pero a mí me deben entregar el área bajo ciertas condiciones de seguridad. Y en función de qué, chiquillo, es lo que me estipula el artículo 3 del Decreto Supremo 594, para tomarlo de esa perspectiva. Ahora, el bloqueo departamental destinado a ser efectuado por un líder de grupo o deberá solicitar al encargado del área el equipo o maquinaria a intervenir. ¿Ya? O sea, yo puedo intervenir áreas que ya estén bloqueadas previamente. Si no, no lo puedo hacer. Ahora, cuando estamos trabajando con los bloqueos, de una forma u otra, nos recordamos del artículo 21 y 22 del decreto 40. ¿Ya? O sea, voy a partir por el 22. Los empleadores deberán mantener los equipos y dispositivos técnicamente necesarios para reducir a niveles mínimos los riesgos que puedan presentarse en los sitios de trabajo. O sea, debo tener, por ejemplo, un procedimiento o un elemento para aislar y bloquear, para así poder evitar la generación o liberación de energía que puedan causar un accidente. O sea, eso es lo que uno entiende. Y el 21, ¿qué dice textual? Bueno, vamos a trabajar con la primera parte. Recuerden que el artículo 21, uno como que lo divide, o yo lo divido de dos formas. Uno, lo que es los riesgos, los métodos correctos de trabajo y las medidas preventivas. Y la segunda parte es todo lo que tenga relación con la parte química. ¿Ya? Para poder hacer la diferenciación, o también con los riesgos químicos y físicos, que hace referencia a lo que es más higiene industrial, en función de las características, propiedades y los límites permisibles. Los famosos los límites ponderados, perdón. Los límites ponderados permisibles, absolutos y temporales. Ahora, los empleados tienen la obligación de informar oportuno y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos. Y los riesgos son los inherentes a la actividad de cada empresa. O sea, la medida preventiva, en este caso, va a ser la utilización y correcta utilización de un elemento para poder bloquear. En este caso va a ser pinza, candado, tarjeta. ¿Ya? O sea, bajo esos dos puntos de vista, uno lo toma. ¿Ya? Lo otro, por ejemplo, cómo nosotros también podemos trabajar con este artículo 22 como experto en prevención, es ir al lugar y aplicar una lista de verificación. ¿Para qué? Para ver cómo están funcionando los bloqueos. Si, por ejemplo, yo que hacía, tomaba el listado de trabajadores que estaban en el área, verificaba que estuviese anotado lo mismo, que estuviesen realizando el trabajo en el área que está definido por la puesto de trabajo, ya que estuviesen los candados con su número respectivo, iba a terreno y contabilizaba a las personas. Eso es lo que yo me fijaba siempre, que en el fondo era como para poder también verificar que estuviesen implementando todas las medidas de control necesarias. Ahora, el reglamento de seguridad minera me estipula varios artículos en sí. ¿Ya? Por eso yo le explicaba al principio de la clase de que, claro, nosotros tenemos como un orden para ver las unidades, sin embargo, hay cositas que tenemos que ir viendo por cada uno de los elementos que vemos acá. O sea, hay una parte normativa legal y gestión del riesgo que está asociada directamente con lo que es aislación y bloqueo. Ahora, cuando uno habla de la gestión del riesgo, más abajo vamos a revisar tres componentes que van a haber medidas que tienen que aplicarse a la organización, al trabajador y a las tareas internacionales. Ya que en el fondo vamos a trabajar como dos componentes principales del GEMA. Vamos a también tomarlo de esa perspectiva. Bueno, previo a efectuar la mantención y reparación de maquinarias o equipos, se deben colocar los dispositivos de bloqueo y advertencia,
que sean retirados solo por el personal a cargo de la mantención o reparación en el momento que sea terminado. O sea, antes de trabajar, debo aislar y colocar los dispositivos necesarios y los retiro una vez que termine el trabajo. Antes que sean puestos nuevamente en servicio, deberán colocarse todas sus protecciones y dispositivos de seguridad y someterse a pruebas de funcionamiento que garanticen el perfecto cumplimiento de su función. Acá hay una cosa que quizás no se ve muy bien, pero se lo voy a explicar así. Esto, por ejemplo, es una correa. ¿Ya para qué? Para evitar que tanto el polvo que se genera se empiece a ver por todos lados. Pero acá hay un tema. El reglamento de seguridad minera, ¿qué me especifica? A ver si se puede ver mejor en esta imagen. No, tampoco. Tengo una correa transportadora y sobre la correa transportadora deben haber barandas de a lo menos 15 centímetros. ¿Para qué? Para que cualquier material que pueda caer sea contenido por la baranda. ¿Ya? ¿Qué va a pasar muchas veces? Que esas barandas tienen que retirarse para poder hacer algún trabajo de mantención. Lo que especifica o lo que nombra en específico ese artículo del decreto 132 es que cada vez que yo haga una reparación o trabajo, debo colocar las respectivas protecciones, ya para poder trabajarlo eso. Un ejemplo muy concreto. Tengo un compresor y tengo un problema con la correa que se cortó. Bueno, como esa correa es una parte móvil, por lo general los compresores vienen con toda una protección sobre esa correa. ¿Qué tienen que hacer uno? La saca, la protección, coloca la correa nueva y coloca la protección nuevamente. O sea que a ti te permiten poder, por ejemplo, alterar una medida de control, que en ese caso es una medida de control de ingeniería, alterarla de manera temporal para realizar su trabajo. De manera que ya esté listo de restaurarse a como esta estaba. Dejarlo de la manera más adecuada posible. Ahora, el artículo 407 que nos dice, se establece como norma permanente y obligatoria el uso del sistema de bloqueos y advertencias para intervención de equipos y sistemas, lo que deberá estar regularizado por procedimientos internos. O sea, yo, empresa minera, tengo esto, ok, el reglamento me ordena y me mandata a que debo tener un procedimiento específico para lo que es aislación y bloqueo. Y si tengo un procedimiento de aislación y bloqueo, debo empezar a hacer toda la cadena de mando asociada a aquello. Capacitarlos a los trabajadores, entregarles una copia del procedimiento y que me firme la recepción. Y una vez que yo le entrego una copia, los capacito, ¿qué debo hacer con ellos? Una evaluación teórica y también si hacer la capacitación práctica también, y una prueba práctica. En el fondo es colocar a los trabajadores con distintos elementos de bloqueo y que ellos los conozcan, los utilicen y también hagamos ciertos casos de prueba para ver cómo ellos los emplearían. Y eso tiene que ser de esa forma, ¿ya? Para que no perdamos el objetivo. Bueno, el artículo 409, las personas encargadas de la operación de equipos móviles o de maquinarias portátiles eléctricas deberán desenergizar y desconectar el equipo cada vez que deban abandonarlo. O sea, yo en ese caso estoy trabajando, por ejemplo, con una máquina, debo que cuando termino de hacer mi trabajo, quitar los cables para que esté no esté energizado. O sea, por ejemplo, puede ser cualquier herramienta eléctrica. Recuerden, norma básica, herramienta eléctrica que no se usa, herramienta eléctrica que se desconecta. En caso de desperfectos, dejar la información pertinente en el equipo y comunicar a ello la supervisión respectiva. O sea, si yo sé que un equipo no está operativo, está presentando fallas, debo dar aviso de manera inmediata. Si no, lo que yo estoy cometiendo en ciertos aspectos es un delito. ¿Ya? Ocultar información. Y si un trabajador fallece por aquello, yo voy a tener un tema en lo civil y en lo penal. Ahora, por ningún motivo operar o utilizar equipos que estén con sistemas de bloqueo y advertencia colocados, en tanto no sean expresamente autorizados por la supervisión. Previa verificación de su estado y de cerciorarse que tal acción no involucre riesgo para la integridad de las personas, equipos o instalaciones. O sea, si nos vamos dando cuenta, vamos a empezar a ver que tenemos bastantes como restricciones a la hora de los bloqueos, a la hora de poder hacer actividades de esa índole. Ahora, chicos, le voy a ser bien franco, adulterar bloqueos es algo complejo. ¿Ya? O sea, no hay que hacerlo. ¿Por qué? Persona que lo hace, persona que es despedida. Automáticamente, y eso no te deja lecturas.
para nada. Bueno, ¿se deben considerar requisitos? Sí, pero ¿para qué cosa? Para las personas, la organización, equipo, instalaciones. O sea, de organización debo tener, por ejemplo, un procedimiento de trabajo para tal efecto. La persona debo tener conocimiento del procedimiento y debo ser capacitada para tal evento. Equipo de instalaciones, que por ejemplo debo tener los puntos de bloqueo, debo tener los tableros, los lugares para poder disponer los distintos componentes. Ya chicos, y esto lo vamos a dejar hasta acá. Y por favor no se me vayan todavía.